Bien, Sergio, muchas gracias. Y de alguna forma se pensaba que iba a demorar mucho más tiempo el hallazgo de los cuerpos al notarse la desintegración absoluta de esta aeronave y lo que pareciera ser que al capotar, al caer, quedó enterrado, básicamente bajo tierra. Sin embargo, lograron hallar los cuerpos y están siendo trasladados a nuestra capital, pero nos comunicamos para eso con Rodrigo, que tiene información en vivo y en directo en torno a cuál va a ser el procedimiento a partir de ahora. Se hallaron los cuerpos y estos están siendo traídos a Asunción. Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, el saludo cordial a la teleaudiencia y como bien decías, en este preciso momento los 4 cuerpos están siendo trasladados primeramente hasta la ciudad de Luque al grupo aerotáctico, que se estima que lleguen aproximadamente a las 17:30 horas y posterior a eso ser trasladados ya vía terrestre, hasta la morgue judicial, donde llegarían aproximadamente a las 18 horas para el procedimiento de rigor. A las 14:30 aproximadamente se encontraron los primeros cuerpos y empezaron los trabajos de recuperación justamente de estos cuerpos. Según los rescatistas, los mismos estaban básicamente irreconocibles tras este fuerte impacto que recibieron tras capotar la aeronave. Para mañana también se especula que ya se entregue estos cuerpos a los familiares luego de las autopsia, que se estarán haciendo en la morgue judicial. Según los familiares del exministro Neytin, su cuerpo será velado junto al de su madre, quien falleció esta madrugada justamente por una enfermedad que venía arrastrando desde hace bastante tiempo, y justamente por eso también el ministro se había tomado el tiempo en ir a visitar a su señora madre. Ella falleció esta madrugada sin saber claro lo que había ocurrido con su hijo, porque nos mencionaba también el hermano de Luis Neytin, que no le habían contado nada a su madre de lo que había ocurrido en ese entonces, la desaparición de la avioneta. Hasta este momento siguen los trabajos en la zona del accidente buscando rescatar partes de la aeronave que puedan ayudar a esclarecer también el motivo por el cual se precipitó a tierra, es lo que están informando desde esa zona. Hoy también ya conocida la noticia del fallecimiento de estas 4 personas, varias instituciones del Estado declararon duelo por esta tragedia, duelo de 3 días. El presidente también de la República mencionaba justamente esto en la página oficial de la presidencia en Twitter. En el Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde los funcionarios quedaron bastante consternados tras esta noticia y realizaron un pequeño rezo también, como se pudo observar en las imágenes que estamos compartiendo, pidiendo por el descanso eterno del ministro Neytin y el viceministro de Agricultura, Vicente Ramírez. Así es que se espera que los cuerpos lleguen a las 17:30 horas aproximadamente en Luque, posteriormente a las 18 en la morgue judicial, y ya de ahí tener los primeros detalles en la morgue, Jorge. Bueno, simplemente para hacer una última precisión, Rodrigo, entonces, primeramente las tareas de rescate estaban abocadas obviamente al rescate de los cuerpos. Ya logrado esto, conseguido esto, su traslado posterior a Asunción, y ahora queda la segunda parte, digamos, del trabajo de los rescatistas, que es el de recuperar partes del avión para, de alguna forma, ver si allí encuentran pistas o evidencias de cuál pudo haber sido el problema. Totalmente, Jorge. En primer momento mencionaban que por la zona, por el lugar, un esteral muy fangoso y muy profundo donde se estrelló esta aeronave, iban a necesitar máquinas grandes para poder sacar. Inclusive se hablaba también de que iba a tardar un par de horas más, hasta inclusive un día para sacar a los cuerpos. Sin embargo, con la ayuda de un helicóptero, como bien mencionaba Sergio hace rato, se pudo retirar algunos restos y se pudo lograr
intentar encontrar a los tripulantes y a los pasajeros de esta aeronave. Se los retiró inmediatamente a las 14:30 horas aproximadamente. Se terminó el trabajo de juntar los cuerpos de estos lamentablemente fallecidos en este accidente. Bien. Y ya a partir de las 4:30 tomaron vuelo rumbo aquí hasta la capital. Ahora los rescatistas justamente se están abocando a retirar los restos que siguen en ese sitio para intentar de algún modo esclarecer el motivo de este accidente que muchos también entendidos en la materia están mencionando que pudo haber sido por una falla en el motor del lado derecho de esta aeronave. Bien, Rodrigo, muchas gracias. Hasta luego. Más información, como siempre, relativo a este tema con Cintia Sá.